Fíjate si está transmitiendo. Siempre debe estar viendo si está transmitiendo. Padre Celestial, en esta tarde te damos gracias después de alabarte, glorificarte, exaltarte, bendecir tu nombre, Señor Jesucristo. En esta hora sujetamos mente, pensamientos, voz, boca, corazón, cuerpo, alma, espíritu, ser, sujetos a usted, Señor Jesucristo, y que solamente su palabra cumpla el propósito para el cual usted me la dio, y que esta palabra toque el corazón de su pueblo, de su iglesia, y lo despierte y lo sacuda en el sentido de quitar todo lo que mira, que no es usted, que mire a usted, Señor Jesucristo, y que esté firme en su reino, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Pues hoy el Señor quiere hablarnos de algo que me ha hablado el Señor en el sentido de que la iglesia de Dios está tibia, la iglesia de Dios está en letargo espiritual, pero sobre todo la iglesia de Dios está en estancamiento y muchos se han dejado al Señor, muchísimos. Y por eso Dios ha venido hablando que este 2022 muchos iban a ser probados, tanto ministerios como iglesias, más que los 3 años pasados, porque es tiempo de Dios quiere saber con quién cuenta y con quién no. Dios quiere saber dónde está tu corazón y dónde está tu mirada, y sobre todo Dios quiere ver tu obediencia, aunque sabemos que Él conoce todas las cosas y que Él conoce todo lo que estás viviendo y todo lo que hay en tu corazón y en tus pensamientos. Él prueba. Y entonces el Señor hablándome que hay muchas gente que lleva años en la iglesia y no ha entendido, o sea, y hay muchos que Dios está alcanzando, como ustedes, hijos que están aquí, y Dios quiere enseñarles de una vez por todas para que sean unos siervos levantados, pero sobre todo que pongan la mirada en Dios. Es decir, cuando yo llegué a Jesucristo hace 24 años ya, yo también pensaba lo mismo, en encontrar una iglesia perfecta, en encontrar un ministro perfecto. Pero pasaron los años de inmadurez, pero sobre todo de entender y llegar a la revelación de Dios, que no hay iglesia perfecta, que no hay hombre ni mujer perfecta, en el cual Dios está usando en el púlpito. Solamente estamos aquí por gracia y misericordia. Y en la Biblia no encontrarás ningún siervo, ninguna sierva que diga que fue perfecto. El único que fue perfecto y sin pecado se llama Jesucristo. Y entonces cuando nosotros ya entendemos eso, que nuestra mirada debe estar en Cristo, que nuestra mirada no debe estar en las 4 paredes, no vamos a ser inamovibles. Y entonces, ¿qué es lo que nos quiere hablar hoy el Señor Jesucristo? Nos quiere hablar hoy el Señor que dice que no pongas la mirada en el hombre, no pongas la mirada en las 4 paredes, ¿sí? Y por eso hablamos de restauración de la iglesia, de acuerdo a Hechos 3:21, por ver las cosas a su estado original, es decir, restaurar a la iglesia a su diseño original. Lo que dice la Biblia lo hacemos y lo hablamos, y lo que no dice la Biblia no lo hablamos ni lo hacemos. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, y Dios quiere que buscamos una congregación donde se esté predicando la palabra, pero sobre todo que se crea a toda la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos que Dios quiere que se le acepte tal como Él es en la congregación, así como todos los dones, todos los ministerios y a toda su palabra. Y entonces,
hace muchos años que Dios nos entregó esta visión, nos hablaba el Señor de que los nombres de las denominaciones es la que han dividido a la iglesia. Y entonces uno dice, yo soy pentecostés, no, pues yo soy presbiteriano. Y otro dice, no, pues yo soy bautista. O yo soy luterano, etc. Entonces, entendimos que no es el nombre y que tú eres de Cristo, porque Él es el único que te salva y que le vamos a entregar cuentas. Entonces, los nombres de las denominaciones hacen que la iglesia no esté mirando a Cristo y que no llamen a la unidad. Entonces, la restauración de todas las cosas es volver la iglesia a su diseño original. Es decir, creer en toda su palabra. Por eso, en las 7 iglesias que habla Dios en Apocalipsis, y en las iglesias de Corintios, la iglesia de los Gálatas, la iglesia de los Éfesos, la iglesia que habla, las iglesias que hablan en el libro de Hechos, ninguna hubo perfecta. Una tenía una cosa, a la otra le faltaba otra. Entonces, si tú no has entendido, pues seguirás de un lugar para otro, ¿sí? Entonces, otra cosa que yo he vivido y he entendido, que los grandes ministerios, en el sentido, no refiriéndose a que sea superior a otro, sino en el sentido de preparación. Siempre, tanto los siervos y siervas, Dios los prepara antes del ministerio y después del ministerio para su asignación y llamado. Y pareciera que Dios no está obrando. Y entonces, vemos que, ejemplo, David estuvo un tiempo en la cueva de Adulam, con muchos afligidos, es decir, con muchos desechados y despreciados que no daban un peso por ellos. Y en ese tiempo que David y los afligidos que estuvieron dentro de la cueva de Adulam, después salieron y dentro de ello fueron David y los valientes de David. Por eso se llaman los valientes de David, porque después de ese largo periodo de estar en la cueva de Adulam, vemos que Dios no le importan tanto las multitudes, sino más que nada la calidad de siervos que lo amen, porque un siervo, una sierva verdadero, un hijo o hija de Dios que ama al Señor, no busca multitudes, no busca las 4 paredes que impacten, sino busca gente que esté en ayuno y oración, poniendo los ojos en Jesús y mirando a Jesús. Entonces, vemos que David mató, después de salir de la cueva de Adulam, donde era afligido, donde con los demás, que no daban un peso por ellos, los desechados, los despreciados, estuvieron en la cueva de Adulam junto con David. David, después de salir de ahí, dice que fue entrenado también para matar osos y leones. Pero después de ese tiempo, fíjate, David fue levantado como uno de los mejores guerreros que habla la palabra de Dios. ¿Por qué David estaba su corazón conforme al corazón de Dios antes de enfrentar a Goliat? Entonces, Dios me está trayendo en Rema como profeta del Señor Jesucristo y apóstol del Señor Jesucristo. Me está hablando de 4 tiempos. Cuando nació David, David no sabía que le iba a servir a Dios. Cuando David estuvo en el vientre de su madre. Después David estuvo en la cueva de Adulam, que es el segundo tiempo. Tercer tiempo es donde David estuvo matando osos y leones para ser preparado en fuerza, en estrategia, para derrotarlos. Y después de ahí estamos hablando del cuarto tiempo, donde David ya sabía, ya había madurado, ya sabía quién era su Dios, ya sabía qué poder tenía Dios y qué poder tenía él, porque dice que donde iba David extendía sus dominios.
vencía a todos sus enemigos. Y entonces cuando se enfrentó a Goliat con 5 piedras y con una honda, naturalmente agarró una piedra de esas 5 y se lanzó a Goliat y lo derribó. Luego le cortó la cabeza, lo mató, derribó, mató, cortó la cabeza y se la repartió a las aves del campo. Entonces, para ser un hijo inamovible, escucha hoy, para ser un hijo espiritual y una hija espiritual inamovible, maduro, tiene que saber que su compromiso es con Dios. Tiene que saber que su mirada debe estar en Cristo y tiene que saber que su mirada debe estar en la iglesia que esté más apegada a la palabra de Dios. Que se esté hablando de creerle a toda la palabra de Dios, porque dice la palabra de Dios que la palabra de Dios toda fue inspirada por el Espíritu Santo, ¿sí? No nomás una parte. Y cuando vengas aquí, trata de que no te distraigas, ¿no? Entonces, vamos a ver que cuando tú pones la mirada en Dios, vas a ser invencible, imparable, ¿sí? Por eso hay mucha gente que dice, yo me cambié de esa iglesia porque no me gustaba cómo predicaba, o yo me cambié de esa iglesia porque no hay amor, o yo me cambié de esa iglesia porque tenía celos con mi hermano, etc. Entonces el diablo te saca de ahí y te lleva a otra, y ves allí otras cosas, y te saca de ahí, y después ya tú no estás sirviendo, ya después de ahí te enfriaste y el diablo te venció. Entonces, vamos a ver qué dice la palabra en 1 Corintios 1:12. 1 Corintios capítulo 1, versículo 12. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 1, versículo 12. Dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y de Cefas, y yo de Cristo. ¿Sí? Entonces, vemos qué pasaba en los Corintios, en la iglesia de los Corintios, ¿sí? Donde muchos no habían nacido de nuevo, ¿sí? Porque uno decía, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo de Cristo. ¿Se dan cuenta? O sea, muchos no entendían que debían poner la mirada en Dios, sino ponían la mirada en el apóstol Pablo. Es decir, ellos decían, no, pues yo soy de Pablo. Es como ustedes les digan allá afuera, no, pues yo soy del apóstol y profeta Valentín. Pues no, error. ¿Qué debemos decir? Yo soy de Cristo. ¿Sí me entiendes? Esto sucedía en la iglesia de los Corintios en ese entonces. Entonces, esta iglesia no era perfecta. Había también disensiones. Y dice aquí, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cefas. Habla de 3 personas, de Pablo, de Cefas y de Apolos, que usaba Dios. Y la gente que estaba discipulada por ellos decían, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo. Pero también habla, y yo de Cristo. Eso debemos de decir. La restauración de todas las cosas es volver a su diseño original. ¿Quién te salvó? Cristo. ¿Quién murió por ti? Cristo. ¿Dónde debo poner mi mirada? En Cristo. Y entonces cuando yo digo y pongo la mirada en Cristo, yo digo, yo soy de Cristo. Así debo hablar y así debes de hablar. Y esa es la verdadera esencia, sobre todo alineamiento de restaurar la iglesia a su diseño original. Cuando te pregunten, ¿tú de quién eres? Dile, yo soy de Cristo. Porque cuando muchas iglesias que no hablan de restauración, pero no conocen la restauración, dicen, no, pues yo soy bautista. No, pues yo soy pentecostés. No, pues yo soy presbiteriano. No, pues yo soy luterano. Entonces, entre ellos empiezan a fomentar la división. Cuando ellos deben de decir, yo me congrego en esa congregación de ese nombre, pero soy yo de Cristo. Así se debe de hablar. Entonces,
estamos viendo lo que había en Corintios. Y vamos a ver 1 Corintios 5.1. ¿Sí? 1 Corintios 5.1 dice la palabra de Dios. Y de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Te das cuenta que en la iglesia de los Corintios había fornicación y había fornicación? ¿Sí me entiendes? Sí. Aquí dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y también dice, vosotros estáis envanecidos. O sea, había envanecimiento y había fornicación. En la iglesia, ¿de qué? De los Corintios. ¿Sí? Y ahora vamos a ver en 1 Corintios 6.1, ahí mismo, pero en el 6.1, dice que alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos. Es decir, que había pleitos. ¿Sí? Entonces, ¿te das cuenta que había en la iglesia de los Corintios? ¿Sí? Y entonces, los que estaban en la iglesia de los Corintios en ese entonces, ¿qué crees que decían? Pues me salgo de esta iglesia y me voy a otra iglesia donde no haya eso, y me voy a Éfeso. Pero vamos a ver qué dice en Éfeso. Hechos 19:20. Hechos 19:20. Hechos 19:20, dice la palabra de Dios. Hechos 19:20. Capítulo 19, versículo 20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Sí? O sea, empezaron bien. Se hablaba poderosamente la palabra del Señor. ¿Sí? Pero, ¿qué dice ahora en Apocalipsis 2.4? Apocalipsis 2.4. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Ahí habla de Éfeso también. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Y de qué está hablando el capítulo 2? Mensaje a las 7 iglesias, el mensaje a Éfeso. Si te das cuenta, salieron con los corintios y se fueron a buscar otra iglesia. Y llegaron a la iglesia de Éfeso y se dieron cuenta que no había amor. Pero no solamente amor. Empezaron bien, sí, hablando la palabra de Dios, pero no había amor. Y entonces, ¿qué crees? Que esos hombres que estaban en esa iglesia, que llegaron a Corintios, se salieron porque ahí había, ¿qué dijimos? Fornicación, pleitos. Y llegaron, y se fueron a Éfeso, y ahí pues estaba hablando la palabra, pero ¿qué había? No había amor. Y entonces, pues dicen, pues mejor nos salimos entonces de Éfeso, vamos a otra congregación donde no haya esto. Y entonces se fueron a la iglesia de Tesalónica. Pero vamos a ver qué había en Tesalónica. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 11. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 11. ¿Qué dice la palabra de Dios? Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 11. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, ¿sí? No trabajando en nada, ¿sí? No trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. ¿Te das cuenta? O sea que eran chismosos y eran flojos, no les gustaba trabajar y se metían en pleitos. Y entonces dicen, pues ahora nos salimos de la iglesia de Tesalónica para no estar en esto y vamos a buscar otra. ¿Sí? Y entonces dice, vayamos mejor a la iglesia de los filipenses. Pero vamos a ver que habían filipenses en la iglesia de los filipenses. ¿Sí? Vamos a ver Filipenses 4.2. Filipenses 4.2.
Filipenses 4:2. Filipenses 4:2. ¿Sí? Pues dice, pues vamos a la iglesia de los filipenses. Quizás allá no haya flojos, no haya pleitistas, no haya gente que no haya amor, que puede haber allá amor, o que no haya fornicaciones, ¿verdad? Pero ¿qué vemos aquí en la iglesia de los filipenses, capítulo 4, versículo 2? Dice: ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. O sea que no había acuerdos. Entre dos mujeres no estaban en acuerdo. Es que porque él predica así, porque yo no. Mejor no se ponen, a veces uno predica así, el otro así, y no se ponen de acuerdo. Y entonces se salen de ahí, ¿sí? Y dicen, pues ahora nos salimos de esta iglesia de los filipenses porque ahí no se ponen de acuerdo para predicar. Uno se ponen de acuerdo los hermanos porque en el aniversario uno quiere pintar así, ¿no? El otro quiere pintar de esta manera, o el otro quiere traer globos, el otro no quiere poner globos. Se salen de ahí y luego de los filipenses, y ahora, por ejemplo, se van a la iglesia de los colosenses. Vamos a ver, es porque pensaron que ya no iba a haber eso. Y se van a la iglesia de los colosenses, que vamos a ver ahorita, y qué había en la iglesia de los colosenses. Lo dice la palabra que estamos leyendo, no lo digo yo. Colosenses capítulo 2, versículo 18. Vamos a ver. Colosenses capítulo 2, versículo 18. ¿Sí? Colosenses. Colosenses capítulo 2, versículo 18. Quiero ir más lento porque quiero explicarlo bien. Colosenses capítulo 2, versículo 18. ¿Sí? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Colosenses Colosenses capítulo 2, versículo 18. Dice la palabra de Dios. ¿Sí? Dice, y él es el cabeza, Colosenses capítulo 2, versículo 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Entonces en la iglesia de Colosenses adoraban a los ángeles. Y no solamente eso, estaban en la carne. O sea que tenían, cada congregación, cada iglesia tenía un defecto, tenía defectos. Exacto. Y aunque estaban predicando la palabra de Dios, si te das cuenta, ¿cuántas veces el diablo ha sacado a la gente de la iglesia? Porque siempre cuando tú estás siendo discipulado, la gente que está siendo discipulada y viene a escuchar la palabra, nos ve a nosotros los predicadores y nos ve nuestra humanidad y nos quiere ver perfectos. Pero ya cuando después ellos son llamados al ministerio y están de este lado, se dan cuenta que nada que ver. Y entonces lo peor, que se dejan una congregación y se van a otra, y ya cuando están ellos mismos se dan cuenta que también son criticados, que también son vituperados, que también son calumniados y acusados. Y entonces dicen, me equivoqué. Porque puse la mirada en el hombre, porque puse la mirada en la congregación, porque puse la mirada en las cuatro paredes, porque puse la mirada en que si tenía sillas de oro o sillas, piso de mármol, porque buscaba otra cosa, viandas, doctrinas. Entonces ahorita estamos viendo lo que dice la Biblia que había.
en cada congregación que habla la Biblia, en cada iglesia. En Colosenses 2:18, que ya vimos, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, ¿sí? Vanamente hinchado por su propia mente carnal. O sea, eran carnales y hacían culto a los ángeles. Cuando dice la palabra de Dios que no se le debe dar culto a los ángeles, solamente el culto y la adoración es para Jesucristo. Por eso vemos que en el Apocalipsis el apóstol Pablo, que fue Dios que le reveló, y habla en una parte, un pasaje donde querían adorar a los ángeles, pero él dijo, no, la adoración es para Dios. ¿Te das cuenta qué tan error tenían? Muy duro ese error. Entonces dijeron, pues nos salimos de esta iglesia de los colosenses y nos vamos a otra, a ver si en otra va a haber, no va a haber esto, o va a ser mejor. ¿Sí? Y entonces vamos a ver que se van a la iglesia de los Gálatas. ¿Sí? Y vamos a ver que hay una iglesia de los Gálatas. ¿Sí? Vamos a ver Gálatas 5, 15 al 16. ¿Sí? Gálatas, capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo del 15 al 16. ¿Sí? Dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. ¿Qué había? Problemas. ¿Qué había? Discusiones. Entonces, ¿qué sucedía? En los Gálatas, en la iglesia de los Gálatas, así se llamaba en ese tiempo. ¿Sí? ¿Qué dice? Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. ¿Sí? Entonces, dice la palabra de Dios en Gálatas 15 al 16. Digo pues, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué? Que andaban en la carne. Estaban en la carne, la iglesia de los Gálatas. ¿Sí me entiendes? Y no solamente eso, había pleitos, contenciones, disensiones. Y entonces dicen, mejor me salgo de esa congregación y hago la mía. Y piensan que va a ser perfecto. No hay iglesia perfecta, ni hombre perfecto. Aquí en la tierra, mientras estemos en este cuerpo y estemos perfeccionándose, Dios te quiere decir hoy que no hay iglesia perfecta, no hay ministro perfecto. Y nos está hablando con hechos de las iglesias que habla la palabra, que vamos a seguir viendo. Que de una vez se te quite eso de tu mente, y tú que llevas años en la iglesia y que andas de un lugar para otro, porque ya después que tú estás puesto al frente te das cuenta que antes tú criticabas al apóstol, al profeta, al maestro, evangelista, al pastor. En este caso son los apóstoles, profetas y pastores. Y entonces te das cuenta que ahora te están criticando a ti, que no estás preparado, que das palabra insípida. Entonces, estamos viendo cómo los Gálatas había pleitos, y no solamente pleitos, estaban en la carne. En Gálatas capítulo 5, versículo del 15 al 16, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Es decir, son carnales. Puras fiestas quieren, puras reuniones, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Se dice, nos salimos de aquí, vámonos de los Gálatas, vamos a buscar otra congregación, ¿sí? Y luego dicen, nos vamos a la congregación de Tiatira.
¿sí? Vamos a la congregación de Tiatira, a ver qué hay allá. Allá no va a haber esto, o no va a haber aquello. Pero ¿qué dice que hay en la iglesia de Tiatira? Apocalipsis 2:20. Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. ¿Qué dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 2, versículo 20? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. El mensaje a Tiatira. ¿Qué hay en la iglesia de Tiatira? Toleran a Jezabel y dan de comer. Dice, enseñan a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Como hay congregaciones que todavía festejan Halloween, ¿sí? Día de Muertos. Entonces, ¿te diste cuenta cómo recorrió ya tantas iglesias y llegó a entender que una tenía otra cosa? Y ahorita llegan aquí a Tiatira, dirán que se hacen no haber nada. Pero dice en el 20, Apocalipsis capítulo 2, 20, en la iglesia de Tiatira. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice ser profetiza, enseña, seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y entonces dices, mejor me voy de Tiatira y me voy a otra iglesia, ¿verdad? Y entonces te vas a la iglesia de Pérgamo y vamos a ver qué hay en la iglesia de Pérgamo. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 2, versículo 14 y 15. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 2, versículo 14 al 15. Vamos a ver. Apocalipsis capítulo 2, versículo 14 y 15. Dice la palabra de Dios. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y en el 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. ¿Qué pasó? ¿Qué estaba haciendo la iglesia de Pérgamo? No tenía la doctrina de Dios, tenía la doctrina de Balaam. Y enseñaba a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y tenían la doctrina de los nicolaitas, la que aborrecía el Señor. Y entonces dice, pues entonces dirás tú, entonces me salgo de esta iglesia llamada Pérgamo y me voy a otra iglesia. ¿Sí? Y entonces dices, me voy a la iglesia de Jerusalén. Como allá nació Cristo, allá quizás no haya nada de lo que hemos visto. ¿Y qué dice la palabra de Dios? En Hechos 6:1. En el libro de Hechos, capítulo 6, versículo 1. Hechos capítulo 6, versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Sí? Entonces, estamos viendo lo que había en la iglesia de Jerusalén. ¿Sí?
Hechos 6:1. ¿Qué había? Murmuración. Entonces, si te das cuenta, que había murmuración y también habría chismes. Y habría hipocresía, doble cara. Entonces, estamos viendo cómo las iglesias que habla la palabra de Dios, en ninguna llevaba a cabo toda la palabra. Entonces, ¿qué debo yo hacer? Que estoy empezando en el camino de Dios y los que ya llevan años en el camino de Dios, de buscar una congregación donde crean a toda la palabra, pero sobre todo esté más cerca de la palabra de Dios, predicándose. Por eso nosotros, Dios nos llamó a la iglesia, volver la iglesia a su diseño original, quitando doctrinas de hombres, quitando doctrinas de demonios, quitando costumbres y fiestas paganas, quitando árboles de Navidad, quitando posencuentro 1, posencuentro 2, posencuentro 3, retiros que llaman en las iglesias que se desviaron, que hablan de obras de teatro, que traen muñecos, payasos, vestidos de payasos, para que estén en el púlpito entreteniendo a la gente, que hacen comidas y fiestas de venta de libros y venta de playeras, y de solamente pasarse un tiempo en convivencia y escuchar conversaciones de hombres, o en traer ventrílocos para entretener a los niños, o en regalar comida, o en regalar vestido para traer gente, y después de eso nadie viene. Es decir, la iglesia de Dios no se debe de mezclar con nada del mundo. Entonces, porque Dios nos saca de la religión, y por eso dice la palabra que Dios, salid de en medio de ellos, pueblo mío. Si te saca de una religión, si te saca del mundo, es para ir a una iglesia que se acerque lo más que se puede a la palabra de Dios, y no estar en un lugar donde siga eso que te mencioné y siga la religión operando. Entonces nomás saliste de un lugar que se llama religión y llegaste a una congregación que dice que se predica la palabra de Dios, pero sigue festejando lo mismo que el mundo. Es decir, no hay ninguna diferencia en la vida de la gente. ¿Por qué crees que aquí no ves eso? Porque Dios nos llamó a ser radicales. Y tú tienes que ser radical, es decir, esforzándonos en cada día ser mejor, esforzándonos en cada día poner la mirada en Cristo, mirando a Cristo. Yo soy de Cristo, tú debes decir yo soy de Cristo, porque eso nos va a unir a todas las congregaciones, pero sobre todo que no sean desviadas. Otras nada más están hablando de dinero, puro dinero. Entonces, Dios te trajo aquí para ser un restaurador, pero ¿para qué? Para que tú pongas la mirada en Cristo, para que pongas la mirada en la palabra de Dios y busques y sigas trayendo gente que ame a Dios y que quiera recibir la palabra de Dios, que llama al arrepentimiento, que llama a la salvación, que llama a arrepentirte y a convertirte a Cristo, y que el centro de todo es Cristo, un mensaje del reino de Dios, porque también dentro de la iglesia se predican, como ya les dije, muchas doctrinas. En una que vimos, la doctrina de Balaam y las de los Nicolaitas. Entonces no es la doctrina de Dios. Entonces, predicar el evangelio del reino es otra parte de la restauración. Predicar allá afuera, fuera de las cuatro paredes, es restaurar el diseño del púlpito a su estado original. Es decir, debe ser el púlpito original fuera de las cuatro paredes.
¿Cuántos quieren predicar en la congregación pero no se obedecen? No están bajo autoridad, no están en el orden de Dios, no son fieles a Dios, vienen cuando quieren, a la hora que quieren y si pueden. Así no puedes ser tú usado por Dios. Y no es que no te haya tomado en cuenta, sino que tú mismo te estás descalificando. Y que de una vez te quede por completo entender, entonces, ¿qué tengo que hacer? Una iglesia que tenga gobierno teocrático, donde manda Dios, no mandan los hombres. Es decir, si se va a ungir a un siervo, lo pone Dios así como puso a Moisés. No se buscó las opiniones de todos los demás, que si aprueban o no, o si no aprueban, o si es mi cuate o mi cuata, o mi cuatacha. Mira, apóstol, unge a mi amigo que es fulano. Quiero que lo unjas, quiere ser pastor. Pero es ungimiento de hombres cuando Dios nos ha dicho. Nada más porque es mi camarada, es mi amigo. Y tú eres amigo del apóstol. ¿Sí me entiendes? Entonces, tú tienes que entender que el camino de Dios y el único que te va a salvar y alimentar es la palabra de Dios, no la palabra de hombre. Pero de una vez quiere enseñarte el Señor que nunca pongas la mirada en la congregación, dónde está, cómo está, ni el tamaño, sino que tú pongas la mirada en que si se está hablando de la palabra de Dios. ¿Sí le están entendiendo el mensaje? Sí. Y entonces ahora dicen, pues no me muevo. Porque si el diablo te pensaba mover, ahora dices, la hermana me ha dicho, allá no había esto, ni siquiera las alabanzas estaban así. Porque nosotros, si te das cuenta, en Navidad nunca pusimos un árbol de Navidad, jamás. Pero en otros lugares siguen haciendo lo mismo. Ahora, la verdadera Navidad es todos los días nace Jesús. Todos los días muero yo y nace Jesús. Todos los días es Navidad. Como esto de el festejo del 14 de febrero que pasó, día de San Valentín, que tomaron mi nombre. Bueno, yo me llamo así Valentín. Pero nada que ver, el que da el amor verdadero solamente es Cristo. Entonces, restaurar la iglesia, es decir, lo que dice la Biblia, eso hablo y eso digo. ¿Quién es el verdadero, el único que te da el amor? Cristo. No San Valentín. ¿En festejar el nacimiento de Dios es malo? No. Somos los primeros en invitar a los siervos a la iglesia, en decir que todos los días nace Jesús en tu vida. Pero no solamente eso. Si alguien me pregunta, bueno, ¿puedo hacer una convivencia en mi casa o aquí en la iglesia? No hay problema en comer sanamente. El problema es que tú estés trayendo a uno que se vista de Santo Claus y allá ande repartiendo cosas. Porque también eso, pues no está en la Biblia. Entonces, Dios nos ha llamado a este tiempo a restaurar la iglesia a su diseño original. Dios nos llamó, nos asignó y nos comisionó. Porque la iglesia se ha apartado de la verdad, se ha apartado de la palabra de Dios. Entonces, es decir, volver a la Biblia. ¿Qué es volver a la Biblia? Lo que dice la Biblia lo hago y lo hablo. Lo que no dice la Biblia no lo hablo ni lo hago. Y en este momento Dios está diciendo, pon la mirada en mí. Ya te estoy mostrando, dice el Señor, no hay iglesia perfecta. No hay ministro perfecto. Entonces, si el enemigo, a la gente que lleva años, que anda de un lugar para otro, no ha entendido esto, seguirá dando vueltas. Porque no ha entendido que debo estar en la iglesia donde se habla la palabra de Dios y sobre todo debe ser cristocéntrico. La exaltación es a Cristo, la honra es a Cristo, la alabanza es a Cristo, mi mirada en Cristo, yo depender de Cristo y yo decir, yo soy de Cristo. A mí me lo han preguntado allá afuera. ¿Usted de qué es? Pues yo soy de Cristo. Un hijo de Dios. Esa es la restauración de todas las cosas. Pero es que el nombre de su ministerio,
El nombre del ministerio que Dios nos asignó por su gracia y misericordia, Iglesia Cristiana Apostólica Profética León de la Tribu de Judá Internacional. Que nuestra visión es la restauración de todas las cosas, de acuerdo a Hechos 3:21 y de acuerdo a Efesios, de reunir todas las cosas en Cristo, no en el hombre. Entonces, esta predicación es de enseñarte y de enseñarme que ya basta de una vez por todas, que tú entiendas que también cuando tú estás siendo discipulado y preparado, no pongas la mirada en mí, ni en mi esposa, ni en el que esté predicando. Porque si yo ya no estoy predicando y estará predicando otro siervo, o mi hijo o mi hija, tú vas a decir, ya no voy porque ya no está predicando el apóstol, salió a visitar a las demás iglesias que están bajo su cobertura y ahora no está, dejó otro, mejor no vamos. Entonces tú estás idolatrándome. Entonces tú me estás siguiendo a mí. O que digas, es que no voy porque mi hermana Juana no va. No, yo tampoco voy. Es que no voy porque mi papá ya no quiere seguir a Cristo. Pues tú síguelo porque la salvación es personal. Dios quiere salvar toda la familia, pero yo he visto que la familia no todos se salvan. O sea, una familia de 10, nomás uno quiso con Cristo, los demás quisieron seguir la idolatría, las religiones, y ahí murieron. Y ni aún así se arrepintieron, dice la Biblia. Entonces, como apóstol y profeta de guerra y de liberación, Dios me llamó a restaurar la iglesia y a mi esposa restaurar la iglesia a su diseño original y reunir todas las cosas en Cristo. Me han preguntado, ¿usted no les importan las multitudes? No es que no me importen las multitudes, sino que me importa ser aprobado por Dios solamente. Porque la obra la hace Dios como Él quiere, de acuerdo a su voluntad. Dios quiere calidad, que se salven. Claro, tú me preguntarás, entonces, ¿no le interesan las multitudes? Pues sí, porque Él dice el Señor en el libro de Ezequiel, mi deseo y anhelo es que todas las almas sean salvas, pero no todos quieren recibir de Cristo. Porque lo más cómodo es seguir una religión, adorar un muñeco de papel de cristal, de yeso, de metal, de papel de oro y de plata, de barro, de tierra, que fue creado por el hombre y que no escucha, ni ve, ni camina, ni habla. ¿Sí me entienden? Y al Dios que nosotros adoramos y alabamos, Él sí es perfecto. Él es santo y Él es el único santo, sin mancha, sin pecado. Entonces, no pongas la mirada en la humanidad de tu autoridad, sea pastor, profeta o apóstol que está pastoreando. No pongas la mirada en las cuatro paredes, ni en el lugar donde está. Pon la mirada en Cristo para que seas imparable. Entonces, ¿te das cuenta cómo Dios nos está hablando hoy? Porque de esa manera vas a ser vencedor todo el tiempo. ¿Sí? Entonces la iglesia desde el punto de vista humano es imperfecta. Se está perfeccionando. La congregación, la iglesia es un centro de restauración. Donde está restaurando tu vida. Donde está restaurando tu familia. Donde está restaurando tu salud. Donde está restaurando tu identidad. Donde está restaurando tu propósito para el cual tú viniste a la tierra. Adorar y alabar y servir a Dios vivo. Entonces, el que ama a Dios nunca va a salirse de una congregación. Y por eso me está enseñando el Señor que tú tienes que buscar una iglesia que está cerca de tu casa. ¡No! ¿Sí me entienden? Una iglesia que hable la palabra y que se esté predicando y practicando lo más cerca de la palabra. Yo cuando eso entendí hace años, jamás me moví.
Porque mi dependencia para servir a Dios no está en cuántos vienen o cuántos son. Mi dependencia está en Cristo. Ustedes son nuevos que Dios trajo y con un propósito muy grande: ser restauradores de lo que se ha perdido, que se ha apartado, porque en muchos lugares puro dinero, negocio. Que vean, trae tu hijo a un retiro, porque ahí lo vamos a apartar en un campamento y les cobramos tanto. O que va a haber un retiro de matrimonio, es puro matrimonio, pero la entrada te cuesta 500 pesos de cada uno, y ahí, porque se va a estar en un hotel, se necesitan 5,000 cada uno. Ya estás en negocio de ahí. Pero si el que te restaura es Dios, el que te salva es Dios y no cobra. ¿Por qué creen que muchos se apartan de la verdad? Porque la restauración del servicio a Dios me está trayendo ahorita es servir a Dios por gracia. La restauración del servicio a Dios, servir a Dios por gracia, no por feria. Entonces, la mayoría empezó bien en una iglesia, pero luego ¿qué? Terminó sin amor. Entonces, ¿qué te está hablando hoy Dios? Que nosotros nos estamos perfeccionando. ¿Sí? Entonces, consejo: no busques una iglesia perfecta, mejor busca y pon la mirada en una iglesia que esté más cerca de la palabra de Dios. Entonces, no me cambiaré de iglesia por problemas o por ver cosas que ya vi en las iglesias que habla la palabra de Dios. No me moveré por nada, porque si el diablo te quita de una congregación por el error de un hermano, por poner la mirada en el hombre, cuando salgas de ella y te vayas a otra, hará lo mismo. Y entonces te dirá: mejor no te congregues, porque has guardado ofensas y has puesto la mirada en el hombre, en el lugar. Entonces, Dios nos está hablando para que tú siempre creas y que digas: yo soy de Cristo. Entonces, si te das cuenta, es poderoso. Viste en cada parte cómo no hay iglesia perfecta. ¿Y quién usó Dios como para que fuera a predicar a esas iglesias? El apóstol Pablo. Y en el Apocalipsis, ¿quién? El apóstol Juan. Donde vimos de las 7 iglesias que habla el Apocalipsis, que es la iglesia de Éfeso, iglesia de Esmirna, iglesia de Pérgamo, iglesia de Tiatira, Laodicea, Filadelfia, ¿sí? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. 7 iglesias. Pero cada una diferente. le faltaba una parte, o hacía algo que no está conforme a la palabra. Y entonces, tenemos que entender que una iglesia perfecta no lo hay. Ni un hombre perfecto aquí en la tierra. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, nadie nos va a mover. En una no se ponían de acuerdo. En otra había discusiones y disensiones. En otras fornicaban. En otras había chismes. En otras no querían trabajar y se metían y se entremetían en lo ajeno, en pleitos. En otra toleraban a Jezabel, esa que se dice ser profetisa, pero habían perdido su primer amor. En otra no había amor. En otra no había la doctrina de Dios, había la doctrina de Balaam y los nicolaitas. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como hijo de Dios? Y ahora sí la pregunta quedó contestada para ustedes. Dios me trajo al lugar correcto. No me tengo que mover por nada. Y si algún hermano que ya lleva años te dice: yo no voy, pues
pues hoy el Señor le está hablando que en lugar de que diga eso, que sea piedra de tropiezo, debe decir, vamos a congregarnos. El tiempo es difícil. No podemos hacer nada sin Dios, como dice la palabra. Así es que predica, gana almas y que pongan la mirada en Dios, la dependencia de Dios y congregarte congregarte, porque eso dice la palabra, pero sobre todo depender de Dios y estar en una iglesia que se acerque más a la palabra de Dios. Porque de lo contrario, sales de un lugar y te vas a otro lugar donde se sigue practicando lo mismo, nada más cambió el nombre. Pero festejan lo mismo. Hace tiempo, en la fila donde fui a un asunto, había una fila grande, larga, y adelante de mí iba una mujer y me empezó a hablar, según ella, de Dios. Y yo sin contestar le dije, este es testigo de Jehová. Y entonces ella dice, ¿usted conoce la Biblia? Le dije, sí. Yo soy hijo de Dios, de Cristo, cristiano. ¿A poco sí? Sí. Y le digo, tu doctrina está mal. Testigos de Jehová. Yo no soy testigo, yo soy hijo de Dios. Yo era cristiano, pero me salí porque donde estaba festejaban lo mismo. Y aquí los testigos no hacen eso. Pero su doctrina está mal. Pero yo le dije, no, todas las congregaciones cristianas están mal. Tienes que buscar una iglesia que se apegue más a la verdad de Dios, donde se exalte a Cristo, donde el mensaje sea cristocéntrico. Porque te quiero decir una cosa, no hay iglesia perfecta, ni ministro perfecto. Y entonces dice, pues yo quedé con esa idea. Le digo, pues sí, pero te equivocaste. No todos los cristianos hacemos lo mismo en el sentido de mezclarnos con el mundo. Aquí en la iglesia donde Dios nos ha dado, le dije, Dios nos levantó como apóstoles y profetas. Y en la iglesia que nos ha dado para pastorear, no festejamos nada de eso. Pues me gustaría ir. Así quedó nada más. Entonces, ¿te das cuenta lo que nos está hablando Dios hoy? Entonces, le damos gracias al Señor porque Él ha hablado. Y la gloria absoluta es para Jesucristo. Y que este mensaje, esta palabra, quede en el corazón de los que están aquí, de los que ven la predicación por esta tecnología de Facebook, y a todos los que no han venido, que Dios les toque su corazón. Porque si no vienen, ¿quiénes son los perjudicados? Pues ellos, nosotros no. Entonces, ¿de quién eres tú? ¿De quién soy yo? De Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? Poner la mirada en Cristo. Buscar una iglesia que se acerque más a la verdad, que practique más la palabra de Dios y que el mensaje sea cristocéntrico, mensaje del reino de Dios. El evangelio del reino de Dios, que predica el Espíritu Santo. Si te das cuenta, restaurar el púlpito a su diseño original, predicar allá afuera, levantando el ministerio de la mujer, restaurando el ministerio de la mujer, donde creemos en todos los dones, en todos los ministerios, todo lo que dice la palabra, nos esforzamos en hacerlo y decir. Naturalmente, nos esforzamos lo más que se puede, porque Dios no quiere división. Que digas, yo soy bautista, yo soy presbiteriano, yo soy pentecostal. Dios quiere unidad. Porque por el día que venga, Él viene por su iglesia sin mancha y arruga. ¿Sí me entiendes? Entonces, aquí se habla del arrepentimiento, aquí se habla de la santidad, aquí se habla del infierno, de la vida eterna, y que sin Cristo nada somos. Entonces esta es la palabra que nos da Dios. La gloria es para Jesucristo. Gracias y paz.